Vamos a cambiar completamente de tema. Polémica ha desatado el proyecto de pensión garantizada universal. A juicio del equipo de Gabriel Boric, la iniciativa no cuenta con financiamiento, algo que ha sido retrucado por el gobierno. Para hablar del tema y otras de la contingencia nos acompaña la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? No la escuchamos, diputada, para que le ponga el audio. Ay, disculpa. Ahí estamos, sí. no se ocurre todos los días. A ver, diputada, partamos por un tema bien básico, quizás pregunta de manual para lo que hemos visto durante los últimos 2 días sobre todo. Tal como está este proyecto, usted en lo particular, el Frente Amplio, ¿está por apoyarlo o está en contra? O sea, a nosotros al menos nos parece irresponsable avanzar en un proyecto que no cuenta con financiamiento. Lamentablemente el gobierno decidió separar los dos proyectos, entonces el que ha ido avanzando es el de pensión garantizada universal, pero el que quedó pendiente en la Comisión de Hacienda, que de hecho se va a votar el próximo martes, es el financiamiento. Entonces parece bien extraño, de hecho, incluso en términos de tramitación legislativa, que vayan los dos proyectos por separado, es decir, si el proyecto que tiene que ver con el financiamiento, que son la eliminación de estas exenciones tributarias, se rechaza, por ejemplo, porque hay diferencia, ¿qué va a suceder? Hay parte del proyecto que va a quedar sin financiamiento, entonces no nos parece que esta sea la forma y en ese sentido yo creo que el proyecto en sí no va a avanzar y no solo por nuestra voluntad, porque hay una cuestión de responsabilidad en el Congreso de avanzar en proyectos que generen expectativas que se puedan cumplir, ¿cierto?, frente a la ciudadanía. Diputado, es que, no es primera vez que ocurre que en medidas o en proyectos que se ha buscado robustecer, sobre todo el pilar solidario, la ley corta, también iban 2 proyectos. También en un proyecto que iba el gasto y en otro proyecto iba el financiamiento. A ver, no es una estrategia que es nueva. Aquí quizás lo que más se critica es que no está el financiamiento más que la fórmula. De todas formas, es que no está el financiamiento. Porque la fórmula decimos, esa fórmula es vieja, de que haya separado, no es nueva. Claro, es que cuando hay un financiamiento que se espera que además va a aprobarse ambas cosas, ahí no hay no cabe la duda, ¿cierto? Pero si es que el financiamiento al final del día no va a ver la luz, nos parece que es irresponsable, porque al final es decirle a la ciudadanía va a contar con una pensión garantizada que no sabemos si se va a poder pagar por parte del Estado. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno que va de salida, es decir, este no es un proyecto de ley que estemos tramitando en mediados de tiempo de un gobierno, ¿cierto?, en plena ejecución, sino más bien de un gobierno que está saliendo. Esto es menos de un mes, entonces parece una discusión apurada, parece que más bien están tratando de dejar algo de la promesa respecto al cambio en materia del sistema de pensiones, más que hacerse cargo realmente y de manera genuina de la deuda que hay en esta materia, porque si no, se hubiera tomado esta decisión mucho antes. Y eso es lo que también inquieta. Y respecto al financiamiento, no solo la opinión del Frente Amplio, hay distintos también académicos que han salido a plantear la preocupación que existe respecto a la propuesta de financiamiento, porque de hecho la mitad del financiamiento que propone el gobierno viene y depende del crecimiento 0,5 del 0,9. Exacto, el 0,5, el 0,9 depende de eso. Entonces es absolutamente irresponsable, pensando además en las proyecciones que son bien distintas a las que hacen también otros expertos. Se espera que incluso en el año 2023 no tengamos una proyección como la que estaba señalando el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda, sino mucho menor, y por lo mismo no se puede hacer depender un derecho social, ¿cierto?, del que estamos hablando, la pensión para los chilenos y chilenas, del crecimiento que además se entiende que no va a ser así. Entonces, nosotros, y ahí reiterar, estamos de acuerdo con avanzar en materia de pensión mínima garantizada, que es un tema, de hecho, que todos los candidatos presidenciales, exacto, y tiene que ver más bien con el financiamiento, porque si uno va a plantear una política de gasto permanente, debe ser también con un ingreso permanente. Diputada, sí, justamente en esa máxima, gasto permanente, impuesto permanente, ya entrando a la discusión política, sacando un poco la técnica, porque hace rato que la técnica está media divorciada de la política en este y otros temas. Ayer varios parlamentarios hoy del oficialismo, a partir del 11 de marzo de la oposición, decían, a ver, ahora el Frente Amplio le está preocupando el ingreso permanente y el gasto permanente frente a otros gastos, ponían IFE universal y otros, sencillamente hicieron reventar la billetera fiscal, y ahora cuando ellos van a hacer gobierno les interesa esto. No, a ver, primero, nosotros planteamos el tema del IFE universal
mucho antes incluso de que fuera implementado, cuando la ciudadanía tenía que, en el fondo, aceptar la aplicación de cuarentenas por su propio cuidado, que estuvimos de acuerdo obviamente con aplicar esa política, pero esa política tenía que ser con ingresos y recursos económicos directos por parte del Estado. Esa ayuda finalmente el gobierno se dio a entregarla, pero muy tarde, y eso generó un gasto mayor, obviamente, porque al final la ayuda que llega tarde genera un gasto mucho mayor para el Estado, porque fue mucho más complejo luego terminar con ella, que es lo que está sucediendo ahora, ¿cierto? La ciudadanía ya está complicada porque se termina con el IFE, el gobierno ha tenido que dar una discusión sobre su extensión o no, o la fórmula de extensión, ¿cierto? Pasar al IFE laboral, pero es un tema que ha complicado mucho más cuando lo que se necesitaba era que en la aplicación de las cuarentenas se entregara la ayuda económica que lamentablemente el gobierno no se dio en las cantidades y proporciones que se requería. Entonces, nosotros obviamente, y esta discusión la dimos en su momento a propósito incluso de los retiros, que nosotros también no nos parecía como política, pero vimos que frente a la situación en que el gobierno no accedía y la situación de desesperación de la ciudadanía, porque tenía que alimentarse, o sea, de eso estamos hablando, porque cuando un trabajador o una trabajadora no sale a trabajar y no genera sustento, por ejemplo, aquellos trabajadores informales, económico, obviamente que debe encontrar una fórmula para poder alimentarse. Pero incluso, y cumplir diputada, las con un IFE ustedes apoyaron un cuarto retiro. Bueno, en ese momento, y lo planteamos así también, entendíamos que frente a tampoco las proyecciones del gobierno respecto a reactivaciones económicas, a soluciones también hacia las pymes, porque no todas las situaciones son iguales, también se ha generado cesantía. Y por eso también hemos planteado distintas soluciones y salidas ante esta discusión. O sea, perfectamente podría haber sido una reactivación económica en miras hacia las pymes y no entregando un ingreso mínimo garantizado a todos los trabajadores de todos los tipos de empresas, que fue lo que hizo el gobierno, a pesar de que le requerimos, ¿cierto?, hacer una diferenciación, porque eso hubiera permitido también tener recursos económicos por parte del Estado para destinar a quienes realmente lo necesitan. Diputada, ¿esto se puede transformar, uno lo mira ya siguiendo en lo político, como una suerte de zapato chino para el entorno, para ustedes como Prueba de Dignidad? A ver, ante la ciudadanía, para decirle, a ver, no vamos a aprobar esto, plano hipotético, porque sencillamente no están las lucas. La gente dice, a ver, yo quiero esta pensión, quiero esta plata y quiero que lo aprueben. ¿Se puede transformar políticamente en un instrumento complejo para el entorno, para el mismo presidente electo? No, o sea, yo creo que voy a poner esto en el centro. A nosotros nos parece que es importante avanzar. Lo que sí queremos que el gobierno saliente tenga la disposición a dialogar. Eso estamos planteando, a llegar a un acuerdo en materia de financiamiento, que lamentablemente hasta ahora no hemos visto señales, ¿cierto?, de que vamos a encontrar ese paso. Yo espero que sea así porque al final todos vamos a tener que legislar en el Congreso. Igual están los sectores del actual gobierno representados, son parlamentarios, parlamentarias que están en ejercicio también y que van a ingresar algunos en el próximo periodo. Yo espero que cuando se dice por parte de esos sectores que quieren ser una oposición que sea también en el fondo colaborativa, en miras y poniendo en el centro el mejor bienestar de la ciudadanía, que se obre en torno a ello, ¿cierto? Entonces, mira, la verdad es que creo que lo importante en esta materia es poder encontrar un punto común respecto al financiamiento, que no deberíamos estar tan lejos además, porque sobre la política estamos de acuerdo, Sí. ¿cierto? Sobre incluso la eliminación de exenciones tributarias en términos abstractos y generales estamos de acuerdo. Eso es más o menos un Y de tercio hecho, del proyecto, 0,35, 0,9. exacto. Pero, a ver, otras alternativas que ustedes proponen, quizás, diputada, que no sea el Fondo de Reserva de Pensiones, que ahí venía más o menos el 0,1, y las otras, los otros elementos presupuestarios que lo conversamos antes, que al final es el 0,5 y sumamos el 0,9. O sea, 2/3 es el que está en la discusión acá. ¿Qué alternativas proponen ustedes para esos 2/3 que financiarían permanentemente esta pensión garantizada universal? Una vía puede ser, y eso lo estamos planteando en la discusión, es ampliar las exenciones tributarias y que finalmente con la eliminación de las exenciones tributarias y toda la política que ello incorpora, podamos financiar completamente esta pensión mínima. Por ejemplo, exenciones que están garantizada. incluidas en el plan de gobierno del presidente Boric. Exactamente. Con la eliminación de exenciones que están incorporadas en nuestro plan de gobierno
y que entendemos que a lo mejor sobre algunas tendremos que entrar en algún debate. Sí. Por ejemplo, hay una que de hecho plantea el gobierno actualmente, pero solamente plantea una tasa, que es respecto Mercado a de la capitales. enajenación de activos, exacto, en mercado de capital. Entonces nosotros ahí lo que proponemos es que paguen lo que corresponde según el global complementario, así de simple, Según lo ¿cierto? que paga esa persona de acuerdo a sus ingresos, porque lo que Exacto, plantea el gobierno es 5 o exacto. 10% por ahí. Exacto, fija una tasa. De hecho, bueno, avanzó en la fijación de ¿Sí? tasa a un 10%, pero sin embargo lo que nos parece es que debería simplemente eliminarse esa exención tributaria. Y eso podríamos conversarlo y creo que hay que estar llano también a encontrar puntos en común. Yo creo que de eso se trata. Si a mí lo que me parece bien como ¿Mm? insólito es que se plantee esto como única salida y tratando de avanzar rápidamente, ¿cierto? Pensando que en el Congreso tenemos que actuar como un buzón cuando este es un Sí. gobierno que está terminando su ciclo, entonces hay que generar puentes de diálogo. Y aquí definitivamente, diputada, entrando ya también a lo político, uno pensaba cuando gana el presidente Boric el 19 de diciembre, vienen todos estos encuentros republicanos, una suerte de luna de miel, que duró una semana hasta el viaje a Colombia y ahora como volvemos al plan original, ¿no? Bueno, sí, mira, yo lamentablemente veo que también ahí hay una actitud que esperaría cambie, sobre todo porque Mm. estamos hablando de una materia en que, como te decía, si estamos todos de acuerdo con avanzar, mejor encontremos puntos en común. Hay otras propuestas que nosotros hemos planteado también en materia de financiamiento, por ejemplo, hay proyectos de ley pendientes respecto al royalty, que también se podría avanzar, pero entendemos que eso también abre debates que por lo menos este Eso va a gobierno no ha demorar querido mucho rato. avanzar. Entonces, por Mm. eso proponemos que más bien la eliminación de exenciones tributarias que además muchas de ellas fueron propuestas también por el informe Elaboró que Rodrigo Vergara. solicitó hacer, exacto, Rodrigo Vergara, y que solicitó hacer en su momento el exministro Briones. Entonces, hay elementos que son compartidos a nivel general, entonces me parece que es oportunidad de avanzar. A ver, en ese escenario, ¿cómo ve usted también, si seguimos la discusión económica, esta suerte de obsesión que ha habido por nombrar el gabinete económico? Hoy día, en declaraciones de Nicolás Grau, decía, a ver, él no entendía por qué había tanta premura por nombrar sobre todo al ministro de Hacienda. ¿Cómo ve usted esa conversación? Más allá, si no le voy a preguntar nombre, porque eso es resorte, y uno, o sea, a cualquiera que le pregunte, eso es resorte el presidente electo. Pero usted comparte De esa todas formas. premura, esa exigencia, esa presión hacia Gabriel Boric porque nombre sobre todo el equipo económico. Mira, yo la verdad también encuentro que más bien tiene que ver con una sobreexigencia que se le hace a Gabriel Boric en particular, porque es una candidatura que representa un cambio, ¿cierto? Mm. Entonces, en ese sentido, es que se le exige, ¿cierto? Y por parte también de los grupos económicos he visto declaraciones como instalando que sean determinados perfiles. Y yo entiendo, obviamente, que hay preocupación porque hay un escenario que ha generado también inestabilidad económica, la pandemia, ¿cierto? La crisis social, política que Sí. vivió el país, el proceso constituyente. Yo entiendo todo eso, pero el presidente electo ya estableció una fecha que tiene que ver incluso con relación a la fecha que también tuvo el anterior mandatario, el El 22 presidente de enero, Piñera, y famoso. por lo mismo, exacto, el 22 de enero, y por lo mismo creo que hay que respetar los plazos que él establezca, independiente de que a uno le parezca o no el gobierno entrante, ¿cierto? Le Sí. parezca o no que sea un gobierno de cambio. Diputada Gael Jomans, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias y felices fiestas. Muchas gracias, Andrés, para ti también.